Vamos primero a ver entonces la parte de variables. ¿Alguno recuerda cuál era la diferencia entre una variable discreta y una variable continua? Que una se le puede poner de decimales y la otra no. Exactamente. Muy bien. Una tenía decimales y la otra era la que no podía traer decimales, ¿verdad? ¿Cuál era cuál? Bueno, recordemos que la discreta era la que no tenía decimales, ¿de acuerdo? Y la continua es la que podía tener decimales o tenía decimales, digamos. Entonces, discreta y continua. Discreta, escribámoslo acá para tenerlo claro. Discreta, sin decimales. Y continua, con decimales. Así era, ¿verdad? Muy bien, entonces dice que clasifique las siguientes variables cuantitativas en discretas o continuas. Edad en años. La edad de una persona en años no puede tener decimales, ¿verdad? Usted tiene o 15 años, o tiene 16, o tiene 17, o tiene 18. Es una cantidad que no puede tener decimales. Por lo tanto, clasificaríamos esta primera variable como una variable discreta. ¿Ok? Siguiente. Estatura en metros. Bueno, la estatura es un dato que perfectamente puede traer decimales, no hay ningún problema. La estatura se puede medir 1,83 metros o 1,62 metros, no sé, pero puede tener decimales. Así que la clasificamos como una variable continua. Peso en kilogramos. El peso de una persona puede tener decimales, ¿verdad? Se puede tener un peso de 62,5 kilogramos, 80,1 kilogramos, no sé, pero puede tener decimales. Como puede tener decimales, entonces la clasificamos como una variable de tipo continuo. Cantidad de hijos. Ok, la cantidad de hijos que una persona tenga no puede ser en decimales, ¿verdad? Usted puede tener un hijo, 2, 3, 4. Esa cantidad no puede estar en decimales. Por lo tanto, la clasificamos como una variable de tipo discreta. Porque no pueden tener decimales. Y por último, el salario mensual. Habíamos hablado que el salario puede tener decimales, ¿verdad? Perfectamente. Los salarios perfectamente pueden venir en decimales. Entonces, el salario, como puede tener decimales, sería una variable de tipo continuo. Esta primera parte es muy fácil, ¿ok? Es muy sencilla porque es simplemente saber diferenciar entre la variable discreta y continua, simplemente. Todos se les enredan, ¿verdad? Nada más, sería lo único. Sean cuidadosos ahí y saber bien cuál es la variable discreta y cuál es la variable continua. Perfecto. ¿Dudas de esta primera parte, chicos? ¿Vamos bien? Muy fácil, ¿verdad? Ok, acá donde en realidad más quiero enfocarme, en el ejercicio 2. Dice que en un colegio se toman las calificaciones de 20 estudiantes de un 10º año y se anotan en una lista. Y me están dando acá todas las calificaciones de esos 20 estudiantes de un 10º año de un colegio cualquiera. Representa la información en una tabla de frecuencias con 5 clases. Luego, representa la misma información en un histograma y en un polígono de frecuencias. ¿Se acuerdan que una tabla de frecuencias se podía transformar, digámoslo de alguna forma, a un polígono de frecuencias o se podía transformar a un histograma también? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es nada más la tabla de frecuencias, para recordar bien los pasos de cómo se realizaba, porque los habíamos visto, ¿verdad? Los pasos de cómo se realizaba una tabla de frecuencias. Y para mañana dejamos la parte de transformarla, no sé, de pasarla a histograma y de pasarla a polígono de frecuencias. Pero para que nos quede un poquito de práctica para mañana también. Yo les había recomendado, bueno, que los acomodara, creo que les había dicho, ¿verdad? Que era bueno acomodarlos de menor a mayor, primero los datos, como para más facilidad. No me acuerdo, la verdad, si les había dicho, pero bueno, si no les había dicho, como consejo les doy, es bueno acomodar los datos de menor a mayor. No es obligatorio, creo que ni lo habíamos hecho la otra vez, pero es una recomendación que les voy a dar adicional. Entonces, acomodemos esos datos de menor a mayor. Por ejemplo, el menor es 60. Luego del... Es 56, profe. Ay, mira, sí, era para ver si estaban concentrados. El primero es 56, más bien. Ahora sí, el primero es 56. El que sigue ahí sería, ahora sí, el 60.
Muy bien. Ahora sí, del 60, ya no hay más 60. De ahí pasamos al 70. Hay un 66. 66. Ay, sí. De ahí estoy ciego yo. Está bien, sí, 66, tienen razón. 66. Y yo creo que ahora sí es cierto que no hay más 60. Pasamos a los 70. 70 tenemos, bueno, el 70. Lo tenemos por ahí una vez. Luego el 70 tenemos el 72. Sí, ¿verdad? 72. Luego el 72, 76. Luego del 76, un segundito, chicos. Luego del 76 tenemos, vamos a ver, 78, sí. De hecho está dos veces. Sí. Ajá, perfecto, está dos veces. 78, 78. Yo creo que ya no hay más 70, entonces pasamos a los 80. Veo un 80 por acá. Ok, observo un 82. Ah, hay otro 80, mentira, hay otro 80 por ahí. Luego sigue el 82. Hay más 80, sí, 88. Y ya no hay más 80. Pasamos a los 90, tenemos el 90 que está dos veces. El 92 que está dos veces. Y luego tenemos el 100, ¿sí? Que está tres veces. Una, dos y tres. Cuatro, más bien. Cuatro veces está el 100. Una, dos, tres y cuatro. Podemos contar para asegurarnos de que no se nos quedó ninguno. Ahora tienen que ser 20 calificaciones. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, efectivamente. Ahora sí. Habían ciertos pasos que teníamos que seguir. Yo se los había, de hecho, se los había enumerado, ¿verdad? Para poder hacer la tablita esta de frecuencias. ¿Alguno recuerda cuál era el primer paso? El recorrido. El rango o recorrido exacto, que es lo mismo. De hecho, rango, recorrido son la misma cosa, ¿verdad? Que era agarrar el dato máximo, ¿verdad? Y restarle el dato mínimo. En el rango agarramos el dato máximo y le restábamos el dato mínimo. Que en este caso el dato máximo es 100, el dato mínimo es 56. Y si a 100 le quitamos 56, nos quedan 44, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, 44. Y ya ahí tenemos el rango. Entonces, ese era el primer paso, chicos, calcular el rango. El segundo paso era, ¿alguno lo recuerda? Más o menos. La amplitud. La amplitud de cada clase. Que cómo se calculaba la amplitud. Se agarraba lo que dio el rango y se dividía entre el número de clases. Que en este caso yo les estoy pidiendo 5 clases, ¿verdad? Entonces agarrábamos el rango que sería, nos dio 44, y lo dividimos entre 5 clases. Vamos a hacer esa división, la pueden hacer ustedes en sus calculadoras, da 8,8. Pero la amplitud tenía un detalle. La amplitud siempre se redondeaba al número más grande. Es decir, si es 8,8, se redondearía en este caso a 9. Y esa sería la amplitud.
Y después de ahí ya prácticamente sería hacer la tablita de frecuencias. Que vamos a ver, la tablita de frecuencias tenía varios elementos. Chicos, vamos a recordarlos. Voy a irla dibujando acá. Tenía primero las clases. Vamos a ver si me cabe aquí la tablita. Creo que sí. Si no, la pasamos a la siguiente página. Luego se calculaba el punto medio de la clase. Voy a hacerlo así pequeñito, abreviado para que nos quepa. Luego se calculaba el punto medio de la clase. Ahorita recordamos cómo se calculaba ese punto medio. Luego iba la frecuencia absoluta. Ya acá sí recordamos que era la frecuencia absoluta. Y por último iba la frecuencia relativa. Estos son los elementos, ¿verdad?, que componen justamente lo que es el diagrama este o la cajita esta de frecuencias. Ahora, ¿cómo se definían las clases? Las clases eran más o menos así. Se colocaba el dato más pequeño de todos, que en este caso fue 56, coma, y se le tenía que ir sumando la amplitud, que la amplitud nos dio 9. Entonces, repito, para empezar con la primera clase, usted toma el dato más pequeño, el mínimo de todos, que es 56, ¿verdad? Que es este de acá, y se le suma la amplitud de la clase. ¿Ok? Un segundito, ya vuelvo. Listo, chicos, me disculpan, es que estaba en una llamada. Ok, entonces les decía que lo que tenemos que hacer para ya ir definiendo las clases era tomar el dato más pequeño, que en este caso es 56, ¿verdad? El dato mínimo, y se le sumaba la amplitud, que la amplitud es 9. Si usted agarra 56 y le suma 9, eso nos da 65. Y ahí está la primera clase. Ah, y algo importante, recuerden que llevaba un corchete cerrado primero y luego un corchete abierto, ¿verdad? Y ya de ahí las demás clases se hacen prácticamente igual. Tomamos el dato que quedó ahí, que fue 65, se vuelve a repetir acá, y se le suma los 9. Si a 65 le sumamos 9, nos da 74. Ya llevamos dos clases, ¿verdad? Son 5. Se repite ese dato acá, 74, y se le suma 9, nos daría 83. Ya ahí llevamos 3 clases. Luego el 83 se repite acá abajo y se le suma 9, nos da 92. Ya llevamos 4 clases. Y para la última clase lo mismo, 92. Y se le suma 9, nos da 101. Muy bien. Y ahí tenemos ya definidas entonces todas las clases de esta tabla. Ok. Ahora lo que seguía era calcular el punto medio de la clase. ¿Cómo se calculaba el punto medio? Era muy fácil. Se tomaban los dos extremos de cada clase, se sumaban en calculadora y se dividían entre 2, ¿verdad? Bueno, voy a abrir mi calculadora un segundo para que recordemos bien cómo era. Esa suma era con una fracción, les había dicho yo la otra vez. Entonces, por ejemplo, en este caso, sumamos 50 en fracción 56, que es el primer punto de la clase, más 65, que es el otro. Lo dividimos entre 2 y eso nos da exactamente 60,5. Listo, ahí está el primer punto medio de la clase. Nos daría 60,5. Y ahí nos vamos con todos. El siguiente sería 65 más el 74, ¿verdad? Y lo dividimos entre 2. 69,5.
74 más 83 entre 2 y nos da 78,5. $83 más 92 dividido entre 2, 87,5. Y por último, 92 más 101 entre 2. Y nos da 96,5. Perfecto. Ya ahí tenemos entonces definido el punto medio de cada clase. Si les surge alguna duda, chicos, me avisan, ¿verdad? Con permiso, profe, una Dime. pregunta. Ajá. ¿Verdad que si, digamos, se saca el primero y luego se suma la amplitud, siempre va a dar el mismo resultado? Correcto, sería otra forma de hacerlo. Muy buena observación. Sería solamente calcular el primer punto medio, digamos, y para los demás simplemente le voy sumando la amplitud, que es 9 en este caso. Y te va a dar lo mismo. Funciona también. De hecho, más fácil, creo yo, ¿verdad? Incluso. No complicarnos tanto porque eso de sumar y dividir entre 2, no es tan difícil, pero igual se hace más fácil si simplemente le sumamos los 9 de la amplitud. Claro, funciona. Muy bien, ahora vamos con la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta eran los datos que están comprendidos en cada clase. Me explico. La primera clase va de 56 a 65. Entonces, todos los datos que estén comprendidos entre 56 y 65, hay que contar cuántos son y esa sería la frecuencia absoluta. En este caso tenemos al 56 y al 60. Son los únicos dos datos que van a estar en esa clase. ¿Por qué? Porque ya el 66 es parte de la otra clase, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta acá sería 2, porque solamente hay dos datos que están entre 56 y 65. Siguiente clase. La siguiente clase va entre 65 y 74. ¿Cuántos datos hay? 1, 2 y 3 nada más, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos la primera clase, aquí tendríamos la segunda clase, que tiene 3 datos. Siguiente clase. La siguiente clase va entre 74 y 83. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Ah, bueno, y 6 más bien, porque es hasta 83. Y ahí está la siguiente clase. Pues la siguiente clase está compuesta por 6 elementos. Siguiente clase, entre 83 y 92, tenemos 1, 2, 3, y aquí quiero hacer una pausa. El 92 se contaría dentro de esta clase o no. No, No, ¿verdad? Porque está abierto el corchete. Habíamos hablado que cuando el corchete estaba abierto, ese mismo número no pertenecía a la clase. Entonces, por ejemplo, en este caso, serían solamente 3 puntos o 3 elementos. Vean que en el que sigue, el 92 aparece cerrado. ¿Lo vemos? Entonces, ahí sí se incluyen los números 92, que serían entonces en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Perfecto. Recuerden que tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa es bueno colocarles el total de datos. Bueno, eran 20 datos, pero uno lo comprueba. La frecuencia absoluta son 2 más 3 más 6 más 3 más 6. Y efectivamente nos dan los 20 datos que ya sabíamos que eran 20 en total, ¿verdad? Siempre, siempre, chicos, a la frecuencia absoluta, también a la relativa, hay que colocarle el total. El caso es 20, ¿verdad? 20 datos en total. Incluso podríamos acá como eliminar. Vamos a ver. Como eliminar acá y poner acá total. Así no me cupo. Y hacer referencia a que se va a colocar el total de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa. Vamos ahora con el último elemento, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Alguien recuerda cómo era?
¿Alguien que recuerde cómo era la frecuencia relativa? Era dividir la frecuencia absoluta entre el total Ajá, y falta una cosita ahí. y multiplicarlo por 100. Por 100. Excelente, bien chicos. Entonces, por ejemplo, en la primera clase son 2 datos. Entonces usted agarra 2, lo divide entre el total que es 20 y lo multiplica por 100. Y eso nos da 10%. Sí, porque recuerden que las frecuencias relativas eran con porcentajes, ¿verdad? 10%. Las siguientes son 3 datos. Entonces 3 lo dividimos entre 20 y lo multiplicamos por 100 y nos da 15%. El que sigue son 6 datos. Entonces 6 lo dividimos entre 20 y lo multiplicamos por 100. 30. Bueno, el de 3 datos ya vimos que da 15, no hace falta volverlo a hacer. Y el de 6 datos ya vimos que da 30. La frecuencia relativa también se tiene que sumar. La ventaja de la frecuencia relativa es que siempre tiene que dar lo mismo, el total. 100%, ¿verdad? Bueno, ahí yo acabo de sumar todas las frecuencias relativas y efectivamente me da el 100%. Ya se sabe que la frecuencia relativa tiene que darme 100%. Y listo. Ahí ya estamos completando la tabla de distribución de frecuencias. Chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Para la clase de mañana terminamos la parte que nos hace falta ahí. No quiero hacerla hoy porque si no, no nos queda nada de repaso para mañana. Ahora, si ustedes quieren practicar en el libro, si alguno quiere, ¿verdad? No es obligatorio porque yo sé que tienen un montón de responsabilidades más, pero si quisieran pueden hacerse, ya les digo cuál página. Pueden trabajar desde la página 132, voy a anotárselos acá. Desde la página 132 hasta la 143. Pueden trabajar las prácticas que vengan entre esas páginas, entre la 132 y la 143. Incluso hay unas prácticas que ya habíamos hecho nosotros en clase. Entonces, ni siquiera es que tienen que hacer todas las páginas, solamente las que nos habían quedado ahí como pendientes. Si quieren hacerlo para repasar. Yo sé que el tema está muy fácil y todo lo demás, pero ya, y también para darle uso al libro, chicos. Bueno, si estuviéramos en clases en el cole, ustedes saben que obviamente el libro yo lo utilizaba montones. Ahora es que hacia distancia cuesta un poquito más trabajar con el libro. Pero si ustedes quisieran trabajar en esas prácticas, así le dan uso al libro también, aprovechan el libro, podrían trabajar en esas, ¿verdad? En esas páginas de ahí. Y eso sería todo por hoy, chicos. Entonces nos estamos hablando mañana. Así Gracias, es. profe. Profe, gracias. Mucho gusto, chicos. Chao. Chao, profe. Chao.